Hola cinéfilo, hoy seguimos conversando con Roque Moreno, un rostro familiar y querido para quienes han seguido el teatro, la televisión y el cine en las últimas décadas. En la primera parte de la entrevista habló de sus inicios, de cómo llegó a los escenarios y de algunas experiencias que lo han definido como actor. En esta segunda parte retomamos la charla para adentrarnos en otras facetas de su trayectoria, incluyendo su participación en el filme Sweet Havana, bajo la dirección de Fernando Pérez, que con el tiempo ha devenido en un clásico del cine cubano. Luego, como siempre, acompáñanos en el comentario que tiene Joel del Río sobre una película de actualidad. Buenas noches, bienvenidos todos a este su espacio. Te invito al cine en su microespacio o en su fragmento inicial de la entrevista. Roque Moreno pudo venir, aquí lo tenemos de nuevo, para continuar la entrevista sobre su vida artística. Particularmente puntualizaremos en esta parte de la entrevista su participación en cine y en televisión, o viceversa, televisión y cine, porque todo el mundo sabe que el plato fuerte de este programa es el cine. Buenas noches, amigos. Un placer. De nuevo. Entonces, para entrar en materia rápidamente, Roque, ¿la televisión cómo y cuándo llegó? La televisión llega a través del hijo de Alina Rodríguez. Ya tú habías hecho Sweet Havana, para poner Sí. a los que no vieron el programa anterior. Sweet Havana y bastante de teatro. Exacto. Y alguna que otra aparición en algunas películas. Antes que me llame, el hijo de Alina Rodríguez, Hugo Reyes, y Alfredo Pérez, que es el asistente de dirección de Tamara ahora en esta novela que está al aire, de Sábados de Gloria, que además es un excelente amigo y que fue compañero mío en el Rita Montaner. Me llama para hacer una obra de ciencia ficción que se llama El cohete de Ray Bradbury. Quiero decirte que yo soy fan a la ciencia ficción. Me encanta. Y Ray Bradbury es uno de mis escritores preferidos. Claro, de los mejores de ese género. Y fue lo primero que hice, aunque no es un producto que se haya televisado mucho, pero es una historia preciosa de un padre con 3 hijos. Yo soy padre de 3 hijos. Tuve la oportunidad de trabajar con Ana Rojas, una excelente actriz que admiro muchísimo y que hizo de mi esposa. Y fue un cuento precioso. De ahí, entonces viene una aparición muy pequeña que no salió en pantalla, que es que me invitan a hacer una escena de celos con Isabel Santos en una serie. Y por supuesto acepté de rodillas porque lo he dicho otras veces, ella es novia mía, lo que no lo sabe. Pero se va a enterrar ahora. Y realmente fui a hacer esa escena y me permitió estar a la vista de Rudy Mora, que tenía un arrastre de un actor que por problemas de trabajo se había ido a Colombia y no había podido ser el coprotagónico de esa serie, que es Diana, donde ese personaje, que es el hermano de Fernando Echevarría, estaba atrasado para empezar a filmar. Y me llevó a casting por haberme visto en esa escena. Y nada, me llevé el Pero personaje. para ti no resultó. Para mí la serie Diana es de las mejores que he visto. Pero es mi Opino gusto lo mismo. personal. No sé qué pensarán los demás, el público en general, ni nada. Para ti no resultó sobrecogedor tener de partner
porque hacía casi todas las escenas con él, o muchas por lo menos, a Fernando Echevarría de pronto. A Fernando. Y no. rodeada de esa cantidad de estrellas. No, de date primera. cuenta que casi el 90% de mis escenas eran con Fernando, Blanca Rosa, Herminia, que es un monstruo esa señora, y una ¿Cómo tú cátedra. hacías? ¿Tú no te sentías achicado ni nada antes de eso? Mira, compadre, A hay ver. que apretarlos y Y darle a los pedales. y darle a los pedales. Pero es que, mira, el casting yo lo hice con Fernando Echevarría. Fernando es tan caballero y tan divino. Desde el persona. día uno, desde el momento uno en que fui a hacer el casting, fuimos dos, un muchacho de Camagüey y yo. El muchacho salió primero y yo pensé que le había dado todo y dije, me quedé sin papel. Y fui al mío. Hice lo mío, pero era totalmente diferente a lo del muchacho, porque era más para adentro. No sé si era por miedo, no sé si era porque es mi manera de trabajar. O sea, yo trato de economizar mucho. Y me cuesta mucho ir más arriba, que fue lo que me costó más cuando empecé en teatro. Claro. Y Pero entonces, en televisión y cine eso ayuda. claro. Y entonces Fernando estaba haciendo la pala del casting. O sea, yo no lo hice con un asistente de dirección, lo hice con el actor con el que iba a trabajar. ¡Wow! Además, con la escena más terrible, que es tratando de quitarle la casa donde había muerto mi padre y que él lo cuidaba. me acuerdo de la escena. Exacto, esa fue mi Tremendo. escena de casting. Que Fernando era como tartamudo, creo. El Muy, papel, el muy, personaje. muy. Fernando en lo que tartamudeaba, a mí se me acababa el diálogo interno. Eso fue muy Tremendo. difícil. Pero Fernando le dijo a Rudy, después me enteré cuando ya tuvimos una amistad, le dijo a Rudy, este muchacho hace las cosas que yo creo que se parece un poquito a mí, incluso que puede ser por lo blanco, por la manera de actuar. Es decir, que Pues, para ser hermano de él era pintado. para mí es el mejor elogio, lo guardé, lo tengo, aquí se enterará él, esa es mi evaluación. Y no solo No se es quedó para ahí. menos, ¿no? No solo se quedó ahí. La primera escena que yo fui a grabar fue la última de la novela. La última de la serie. Porque no es una novela, es una serie. Sí, la eso es última una de la serie. Y fue un encuentro en pleno Paseo del Prado, como un duelo, donde yo tenía que devolverle la llave de la casa. Habíamos pasado 20.000 cosas que yo desconocía. Y me dijo, ves para mi casa y vamos a trabajar esa escena. Me dio la dirección de su casa, me abrió sus puertas, me dio su teléfono, me asesoró cómo se estudia una novela. Y por suerte y gracias a Dios se rompió el remoto después de esa escena una semana. Y yo tuve una semana becado en un cuarto y mi mujer me entraba el desayuno, el almuerzo y la comida como si yo estuviera encarcelado. Para poder estudiar y llevar las cosas. No, el resultado fue extraordinario. Sobre todo por esa combinación de los diferentes métodos, las diferentes personalidades y los dos muy antagónicos personajes. No, y Rudy, que es un ustedes bestia, interpretaban. que es un monstruo de lo que hace, se le ocurrió hacer la serie casi en plano secuencia toda. Sí, sí, lo cual agrava el problema de los Más de actores. 8 cuadras tuvo una escena con Fernando que empezaba a 8 cuadras de la casa y terminaba en lo último del apartamento. Después de Vamos a subir explicar escalera. eso, porque en plano secuencia no hay corte. Es decir, el actor no puede descansar, prepararse, volver. No. Tiene que sostener la emoción de la situación que esté actuando durante todo el tiempo, el recorrido de la cámara. Hay dos Fernandos importantes de mi vida. Fernando Pérez, que fue el que me abrió la puerta con Ciudad Habana, Y y Echevarría. al cual le agradezco toda la vida. Y Fernando Echevarría, que en este momento es mi hermano y que lo admiro y lo respeto como él no se imagina. Se nos va a ir el programa y nos vamos a ver en televisión, ¿qué más? Diana Méteme era lo más pie, grande. méteme A pie, mí, que me yo hablo gustaría, mucho. a mí me gustaría seguir hablando de Diana toda la vida, pero no puede ser. A ver, tú sabes que, antes de pasar a otra cosa, media Cuba te detestaba Sí. después de ver esa novela. ¿Te ¿Cuál, de decían Diana? algo? El de Diana. Sí, claro, sí. Arribista, aprovechado, no sé cuántas cosas, descarado. El público cubano no tiene límite a la hora de decir lo que piensa. Chicos, y siguen pensando que los actores son los personajes. Bueno, imagínate Es que, una cosa muy que extraña. después de eso apareció fotos, por ejemplo, con Delcio Aquino, que hacía un masturbador Sí, crónico. sí. Y que además me metí 3 días yendo al bosque de La Habana a entrevistar. Ya tú sabes. Y el personaje fue muy bueno y tuvo muy buena aceptación y había mujeres que se bajaban de la acera. Es así. ¿Qué más en televisión que te haya marcado? A ver, mira. Experiencias estremecedoras. No me enumeres todo el currículum. Bajo el mismo sol, que tenía 3 temporadas, Bajo el mismo sol. que tuve la oportunidad de compartir con Amada Morado, que era mi madre, con Blanca Rosa de nuevo, que en Diana que en Diana fue mi mujer y aquí era mi ¿Quién mi era crush. bajo el mismo sol? ¿Eras el Era el que puertorriqueño. estaba aquí o el que venía? Supuestamente El que puertorriqueño, que era venía. un niño Peter Pan. Sí, ya. Lo recordé. Verónica Lynn. Tuve oportunidad de compartir escena por primera vez con Verónica Lynn, que eso fue fantástico. Con Gabriel Dabas Nuevo, con Tomás Cao,
No, ahorita Masno y Tomás Cao fueron en Diana, disculpe, estoy ligando. Al lado acá había una constelación de actores. Sí, Fueron sí, 3 eran temporadas. todos muy buenos. Estaba Kete de la Iglesia, estaba Tamara, estaba Gorrita, estaba, qué sé yo. A esas alturas tú te considerabas ya un actor con suerte o un tipo que se la había currado durísimo. No, yo creo ahora que yo he sido un actor con suerte. Pero Te la has currado también. además, casualmente hablaba con este muchacho del teatro que tiene 19 años y le decía, yo no soy ese actor que tú dices. Yo soy un actor que trabaja mucho. Yo no soy Brocelianda. Yo no soy Fernando. Ellos nacieron. Nacieron, Yo creo tocados. que yo tengo mucha curiosidad y mucho afán de hacer teatro y de ser actor durante toda mi vida, pero tengo que trabajar muchísimo para llegar Déjame a un decirte que eso no producto. tiene nada que ver con el talento, porque Hemingway decía lo mismo, que la musa me encuentre trabajando. Exacto. Así Exacto. que eso es el remedio para los que no somos geniales, amigos míos, que te puedo decir, y yo incluido ahí, porque uno sabe ya que no es, tú decías Brocelianda y Fernando, uno sabe que uno García Márquez no es. Como puedo decir, Laura de la U y todos los demás. Claro, toda una constelación de estrellas, pero uno tiene lo que tiene y en eso, con eso tiene que trabajar. Mucho. Y hacerlo lo mejor que uno pueda, le sea dado. Para hacerlo. volver a lo que me decías, mira, Sí. está fotos, está... es que me pongo nervioso cuando empiezo. Está los aretes que le faltan a la luna con Charlie. Está trabajar con Magda y hacer una cosa preciosa que se llamó Cuaderno de Arte, que había varias historias. Está las novelas que hice con Fiallo, que todas tuvieron, o sea, tuve la suerte de tener personajes que marcaron cosas muy buenas, como fue La Otra Esquina, donde hacía Bobby el borracho. La Otra Esquina, me acuerdo. Está Volver a Mirar, que hacía Norberto. Todas. Eran todas, personajes más o menos largos. Sí, en la única de ellas que tuve uno que no fuera coprotagónico o que tuviera ese nivel. Sí, un rango alto. Fue Herminio, el ciego de Los Hijos de Pandora, que fue para sustituir Que terminó recién. Exacto, que fue para sustituir al gran actor que es Porto, que había fallecido recientemente por COVID. Yo estuve a punto de fallecer también por la misma enfermedad, pero no fue así. No. Y Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí estamos. Lo agradezco mucho, señor. Y Fiallo me llamó para hacer 24 o 26 escenas en 2 días, porque fue un personaje que se atrasó. Claro, claro. La madre de Amarili, esa excelente cantante y actriz, hacía la esposa de mi personaje. A mi personaje le bajaron la edad y lo convirtieron en hijo de ella. Y fue una experiencia. Antes de una increíble. cosa, Roque. Antes de entrar en el cine, que vamos a tener que hacerlo de manera muy rápida también, es diferente la preparación para un gran personaje, de los que llevan más texto, más trabajo psicológico, todo eso. En cine y en televisión, ¿cuál es la diferencia? Si es que existe para ti. Para mí, no, para mí la diferencia está en cómo va a ser tratada la obra fuera de cámara y ajustarme a eso, a los requerimientos de cada uno de las cosas. Yo tengo, y gracias a Dios, un chip que se me instaló cuando empecé esta profesión, que es que yo y los textos somos enamorados. Cualquier texto que me des, sea ¿Tienes buena memoria? excelente memoria Ay, para eso eso, es una pero ventaja perdí tremenda. lo que tenía cuando era médico. Ya yo no reconozco ni caras ni nombres. Y de paso queda aquí fijo que personas que pueden ser, haber tenido mucho roce De conmigo, tus afectos y todo. de Te pronto olvidaste el me nombre. tropiezo con ellos en calle y tengo que ubicarlos. Pero los textos, he tenido 3 personajes al mismo tiempo en los distintos medios y todos han salido gracias a Dios. Entonces tú eres un actor de disciplina. Usted llega con el texto aprendido. Por supuesto, yo me leo la obra 3 veces. Primero, antes de cantar todo lo que son mis escenas. Y después convierto eso en una Biblia. Sí, claro. Sí, con 25 colores. Dijiste que no rayaduras y era cosas. Brocelia. Yo recuerdo haber asistido a un ensayo de una obra y estar Bros en el patio de Luneta diciendo, ay, no te van a actuar. Entonces, ¿cómo se ponía? Ay, no te van a dejar salir. Así se subía al escenario y ocurría la magia. Ella vi. no tenía que tener deseos ni La nada. la vi, estábamos tomando en un lugar, aquello era riquísimo y tenía que hacer un monólogo espectacular y se subió y todas las personas que estaban ya con 4 tragos se quedaron así. Ah, sí, tenía ese Eso es ese genial. don. Pero la disciplina también es un don maravilloso para alguien que quiere llegar a alguna cosa en la vida. No, yo soy como usted ha llegado, amigo un mío, aberrantito. al lugar donde usted ha llegado. El cine. ¿Cuál fue la primera, aparte de Ciudad Habana, que esa ya la mencionamos en el programa anterior? Después de Ciudad Habana, ¿cuál es la primera película donde tú te sentiste Inmediatamente, cómodo? inmediatamente un personaje pequeño, pero
Lo primero fueron médicos, que fue en el Beni con Jorge Luis, que me llamaron para ser el médico del Beni y fue Sí. el primer choque. Después me volvió a llamar la asistente de dirección de Fernando, Gloria María, Gloria. para hacer Madrigal. En Madrigal. ¿Qué hacías en Madrigal? En Madrigal tenía la posibilidad de ser o 16 monjas o el esposo de la prima del protagonista, y ahí fue donde me enganché, con Yailene Sierra. En El Esposo, que era así, lo hacía Yailene. Exacto. Efectivamente. Una sola escena, la disfruté muchísimo. Después vino Cangamba, vino Página del Diario de Mauricio con otro médico, Una cosa pequeña con Molina. Después vino Cangamba. ¿Por qué te daban médicos? Bueno, No sé, yo iba a sabría. rechazar Cangamba, ¿sabes? Pero cuando lo conversé con una amiga y le dije, voy a rechazar esto, me dijo, no, es la historia de mi tío. Y cuando me contó la historia de su Duro. tío, era la misma mía. Médico, payaso, trabajó en el psiquiátrico, todo tenía tenías que ver que hacer ese conmigo. personaje. Tenía que hacer ese personaje. Bueno, después, ¿qué más pasó? Y Te después, vimos bueno, en Conducta. tenemos Recuerdo tu Conducta. policía en Conducta. Tenemos Conducta. Tiene un par de apariciones, creo, pero muy bien todo. Exacto, y además yo rechazo las cosas de autoridad, pero... No, pero el hombre era un No, es suave, que conozco sí. personas con muy buen corazón en ese mismo Claro, trabajo. pero claro. Por familiares míos que Se tienen que ver puede con ser ese zurdo y medio. de buena vista, por Dios. Exacto, y lo hice, y creo que fue la mejor decisión que pude tener, influenciado también por mi esposa, que me dijo, hazlo, que va a ser increíble, y fue increíble. Estás ahí en una de las grandes películas de Con su Alina, época. compadre. Con Alina, Con Alina. así mismo. Y nada, también estuvo la primera película que se hizo aquí de Hollywood, que fue Papas, sobre la vida de Papas, Hemingway. la vida de Hemingway. Que pude tener mencionamos la oportunidad de grandes actores cubanos como Alexis de Villegas, y también estar con Jolene Richardson, la hija de Vanessa Redgrave, Sí, sí. y con Giovanni Ribisi. Y fue una experiencia maravillosa. Y nada, he seguido, gracias a Dios, haciendo cosas un poco mayores, un poco menores. Habana Selfie con Santana, Habana que Selfie lo con disfruté Santana. mucho. Lo último que has hecho en el cine, ¿qué es? O lo más reciente. Lo más que nunca reciente se sabe del qué cine cosa va a ser lo último. fue... Ahora no sé si Red Avispa fue antes o después de Habana Selfie. Quedaron las dos más o menos en el mismo Por ahí periodo. estaban en ese mismo lugar. Así En que Red no sé. Avispa, lleno de estrellas también aquello, ¿no? Lleno de estrellas. Tienes suerte de estar en unos elencos Sí, he tenido tremendo. mucha suerte. Eso está bueno. Una suerte, y además ya sabemos que no es suerte. Que en el caso de Roque Moreno, Trabaja mucho, la compadre. palabra suerte no es nada. Es trabajar. Es disciplina, es aprendizaje y es tratar de convertirse con los métodos que él tiene en el personaje. Y a la convencer al suerte- espectador por completo. A la suerte ponle detrás a una mujer que es excelente profesional. O sea, no ha dejado de hacer nada para hacer su vida, pero es un apoyo increíble. Felicitaciones para ella. Según Marino Luzardo, es la persona que te soporta. Marino es mi enemigo, lo que lo amo. No te quiere bien, ¿no? No, jamás. Aprovecha estas entrevistas para acabar conmigo. Bueno, Marino es muy amigo mío también, así que no te voy a No, pero tú díselo y así encendemos candela. Se lo voy a decir. Oye, ha sido un gustazo. Y para mí también, Joel. Estar hablando en este programa de cine, de televisión, de todas las cosas que tú has hecho. Ok. Porque me permiten conocer mejor a ese enorme profesional que eres tú. Me he sentido muy a gusto y te tenía mucho respeto y te lo sigo teniendo, pero mucho respeto porque sé que tienes un bagaje cultural enorme y yo sé que si me tirabas alguna pregunta difícil No. me iba a costar trabajo responderla. Yo no Pero hago eso con nadie. me has hecho sentir casi tanto como Marino. Vale, el ego, tú sabes, no por otra cosa. No. Yo siempre voy a estar un escalón por debajo de Marino, como entrevistador al menos. Oye, nada, el viernes que viene vamos a estar juntos de nuevo hablando de cine. En este su espacio para conocer las interioridades de el séptimo arte. Una de las buenas películas de horror del año 2024, está llegando ahora a nuestras pantallas, incluso a la televisión, es The Heretic, que puede traducirse como algo así como herético, hereje o palabras similares, que se refiere, por supuesto, a una persona que profesó una determinada religión o la practicó y que de pronto se vira contra ella o la traiciona de alguna manera y se suma a las huestes infernales. En el caso del cristianismo, claro está. Entonces, Heretic es una película que habla
sobre, bueno, en primer lugar, en la película se habla muchísimo. Para hacer una película de horror se habla demasiado. Pero tiene a su favor una buena edición muy capacitada para mantener la acción donde va, la acción física, quiero decir, porque la psicológica siempre está en alza. Y también cuenta con movimientos de cámara y con un diseño de producción muy adecuado y sin mucho dinero. Es como una demostración de que se puede hacer una buena película de horror o de cualquier otro género con escasos recursos, si se cuenta, con un buen actor, como es el caso de Hugh Grant. Sí, Hugh Grant no nos ha maravillado nunca precisamente por sus dotes histriónicas. En toda esta etapa que estuvo haciendo comedias románticas, era el héroe del cual se enamoraban sucesivamente Julia Roberts, la otra, en fin, todas esas comedias románticas que hizo Hugh Grant, en el cual no era que actuara mucho tampoco, pero demostró alcanzó una fama mundial. Ahora el hombre se ha dedicado a hacer un poco más cine de autor, varias películas que no voy a mencionar ahora, y a cambiar de registro completamente en películas como esta, El Herético, en la cual él interpreta al malvado de la película. Él es un hombre que recibe en una mansión, porque la película juega con esta iconografía de las películas de horror, de la casa apartada, misteriosa y todas estas cosas, a las cuales llegan dos misioneras mormonas. Y en esa casa abandonada, usted sabe que es un código muy usado en el cine de horror, el tema de las casas abandonadas y con el mito de que están encantadas o de que hay unas presencias sobrenaturales que las habitan. Bueno, la película juega con todo esto de una manera más o menos directa. Y en esta casa abandonada ocurre casi toda la acción. Por eso es que decía ahorita que hay poco despliegue de recursos en cuanto a las locaciones, pero eso sí, las pocas que hay están utilizadas a fondo. La película está dirigida por Scott Beck y Brian Wooks, que no tienen un pasado demasiado importante o demasiado reconocido como directores, pero eso sí, fueron los guionistas de una película excelente, también de horror, como A Quiet Place. De las dos partes de esa película, que se traduce como Un lugar tranquilo. De las dos partes de esa película estuvimos conversando en este programa, así que los habituales de este espacio las conocen perfectamente. Ellos, después que hicieron aquel guión, pues han dirigido ahora a Hugh Grant en esta película titulada The Heretic, una película entretenida para los admiradores del género del horror, a los que les gusta sentir miedo y esa descarga de adrenalina que pueden proporcionar esta película. Y también está concebida, hay que decirlo, el horror se va a incentivar en la medida que la persona que la vea sea creyente o no. Porque también hay un discurso sobre la fe que es muy importante en la película y que sube sus decibeles, vamos a decir, conceptuales o filosóficos. Nada, The Heretic es una buena película de horror que le estamos recomendando ahora mismo. Buenas tardes, señor Reed. ¿Querría aprender más sobre la Iglesia de Jesucristo? Sí. ¡Hala! Usted lee más que nosotras. No, en serio, señor Reed. ¡Qué instruido! Bueno, jovencitas, creo que ya es la hora. ¿La hora de qué? La hora de la iluminación. Oh. Señor Reed. Bienvenidas. Tenemos que volver a la iglesia. Si queréis iros, tendréis que salir por detrás de la casa. ¿Por qué puerta? Es una elección fácil, pero nunca debería tomarse a la ligera. ¿Creer o dudar? ¿Qué pasará si escogemos la puerta equivocada? No se abre. ¿Qué crees que quiere? Creo que nos está estudiando. Le pedimos ayuda. No importa lo que le digamos. Tendréis que ir hacia abajo para salir. Disculpe. La única forma de salir es atravesarlo. ¿Este es el juego? Chocad esos 5. No. A partir de ahora le desafiamos. Durante el resto de vuestras vidas, habrá un antes de elegir
y habrá un después. Chicas, decid algo, por favor. ¿Qué ha estado buscando? ¿Qué ha encontrado? Da miedo. ¿Aún no os habéis dado cuenta? Amigos cinéfilos, nuestro programa ya llega a su fin, pero antes agradecer a Roque Moreno por compartir con nosotros sus vivencias y por acercarnos desde la sencillez y la honestidad a su manera de entender el trabajo actoral. Nosotros seguimos apostando por estos momentos de diálogos donde cada historia enriquece y suma la mirada sobre el cine en Cuba. Ya sabes, te espero dentro de 7 días para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.